Vamos a darle la bienvenida al economista Pedro Páez, experto económico. Con él vamos a hacer un análisis de la inversión social en el gobierno del encuentro en estos 15 meses ya. ¿Cómo está, economista? Primero, buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, economista. Un gusto tenerlo acá en este espacio. Creo que primera vez lo vamos a entrevistar. Gracias. Justamente lo hemos convocado para hacer un análisis del tema económico del país. El gobierno dice que lo dijo hace un mes, que en 14 meses el presidente de la República ha hecho más que los 14 años de Moreno y Correa, o Correa y Moreno. O sea, Correa hizo bastante, creo yo. Moreno se endeudó más, pero casi no hizo nada. ¿Qué criterio merece todo lo que ha comentado el presidente de la República? No sé de dónde saque esas cifras, si son cifras reales, de que aproximadamente ellos llevan una inversión de más de 13.000 millones de dólares dentro del tiempo que llevan en el poder. Bueno, no, como usted dice, ¿de dónde sacarían las cifras? Aquí estamos ante una especie de fábrica de mentiras que de manera sistemática están bombardeando no solamente a los medios de comunicación, sino también a la academia, ¿no? Yo creo que aquí hay temas que son fundamentales, que valdría la pena, por ejemplo, chequear los datos que tiene el Banco Mundial, que difícilmente se le puede acusar de correísta, ¿no? Es decir, allí se ve claramente que el Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso promedio de los ecuatorianos, quitando la inflación de los últimos años, eh, tuvieron un aumento importantísimo, se duplicaron después del 2007. Entre el 2007 y 1981 había un estancamiento y un decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Después hay una duplicación del Producto Interno Bruto per cápita que se da precisamente por la inversión pública, no exclusivamente por eso, pero la inversión pública por el lado de la demanda jalaba, inyectaba a la economía recursos y inmediatamente se convertía en nuevas capacidades productivas para el futuro. Eso permitió más que duplicar el mercado privado y duplicar el Producto Interno Bruto, quitando la inflación. Y a mí me cupo el honor como ministro de Economía de pasar de un promedio de los 30 años previos de neoliberalismo de entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto a una inversión pública que representó el 13.4% del Producto Interno Bruto en el año 2008. Y se llegó hasta el 16.6% en el año 2013, creo. Luego tenemos con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lazo un ataque sistemático a la inversión y al gasto público, y sobre todo al gasto público en el área social, porque la inyección de recursos hacia las grandes empresas con las exenciones tributarias, con las exoneraciones, con las amnistías tributarias, con el perdón a la mora patronal en el IES, etcétera, etcétera, y los subsidios directos, que no se los llama subsidios, sino gasto fiscal, realmente favorecen a las grandes empresas, a las familias más pudientes del país, en detrimento del resto de ecuatorianos. Lo que tenemos, la inversión pública que presenta el Ministerio de Finanzas en lo que va del año hasta mayo, que es la última cifra disponible, es 91 millones de dólares. O sea, no es nada. Nosotros habíamos presentado en alguna otra entrevista, en algún otro medio, una proyección de lo que había hasta ese momento, y decíamos no va a llegar al año a 210 millones de dólares. O sea, es el 0.25% del 1%, o sea, es la cuarta parte del 1%, frente al 16.6%. ¿De dónde sacan 13.000 millones de dólares? Y bueno, no hace falta creerle a un economista o a otro, sino regresar a ver dónde están las carreteras, dónde están los hospitales, dónde están los colegios. La situación de los hospitales es desastrosa, no ha habido mantenimiento, no ha habido ni siquiera recuperación, partes y piezas para los hospitales. Un tercio de los planteles educativos están en muy mal estado ahora que los muchachos han tenido que regresar a clases. La situación de las carreteras es terrible, puertos, aeropuertos, en fin. ¿En qué quedó la cuestión? Tenemos Economista, inversiones que son urgentes. Solo acabo con esto. Hay inversiones públicas que son urgentes, como las que tienen que ver con el efecto erosivo que tiene la disposición de la infraestructura de Coca-Cola o Sinclair. Y no se ha hecho nada, y hay una situación en la que se van comiendo las bases
las bases de la represa que podrían generar una tragedia aquí en el país, y el gobierno no hace nada. Tenemos inversiones urgentes también en la refinería petrolera de Esmeraldas, por ejemplo, para evitar no solamente los costos mayores y el hecho de que tengamos que importar todos los derivados, sino eventualmente peligros como ya se dieron, explosiones, incendios que se dan por la falta de mantenimiento. Entonces, mire, aquí se está jugando con la fe pública, pero también se está jugando el futuro del país. Claro, economista, lo que no se entiende, ¿no? De tanto que habla el gobierno, e incluso han tenido que borrar esta información que estaba en la página del Ministerio de Finanzas, pues se dieron cuenta que no han hecho la inversión, y es que tienen muchos cuestionamientos de personas como usted y como muchos analistas que dicen de dónde ellos hablan de que han invertido 13.000 millones de dólares si las cifras, el incremento de la pobreza en este país sigue en aumento, la violencia. Debería de haber bajado la violencia, la inseguridad, la criminalidad en el país, pero no, pues seguimos en aumento todo. No, mire, si nos pusiéramos a hablar del tema de las cárceles no han tenido mantenimiento, no han tenido todo lo que estaba proyectado de construcciones, de infraestructura para la situación carcelaria, se ha venido deteniendo desde el 2017. Entonces, parte del problema tiene que ver con eso, ¿no? En términos de infraestructura física, no se diga en lo que tiene que ver con el gasto social. Si es que no se invierte en talento humano para resolver ese problema, pues no esperemos que la cosa apunte bala y palo pueda resolverse, ¿no? Claro. Bueno, estamos dialogando con el economista Pedro Páez, experto económico. Le voy a dar paso a mi compañero Luis Villasís, que tiene más inquietudes. Economista, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Economista, me llama bastante la atención el tema de que usted menciona las inversiones urgentes tanto en los centrales hidroeléctricas como en refinería. Ha mencionado también que se está jugando con la fe pública. Sin embargo, no por categorizar y tal vez poner en temas de importancia, hay temas que son realmente importantes, pero vámonos al tema de la salud, economista, y yo le menciono que hay, que usted lo debe conocer, 90 millones de dólares que se adeudan a los centros de diálisis. Estas personas claman, son unas 15.000 personas, pacientes renales condenados por este gobierno, porque así hay que decirlo, a una muerte lenta, a una muerte dolorosa. Usted como economista y como experto económico, ¿cómo le puede explicar a la ciudadanía, tal vez en un marco general, por qué no se están dando estos pagos y de qué manera podría el gobierno empezar a ya subsanar esta deuda con personas que meses tras meses, semana tras semana, los medios de comunicación les dan la cobertura, ellos hacen sus marchas, hacen sus plantones, pero sin embargo todo queda ahí porque se reúnen con autoridades, les prometen y no les han cumplido absolutamente nada? Eso por solo mencionar un solo de los casos, economista. No, usted tiene mucha razón. En términos de prioridades de las vidas humanas, eso es terrible. A eso hacía yo referencia con el asunto de que los hospitales no recibían mantenimiento, no recibían partes y piezas, ¿no? Y eso en la parte que tiene que ver con la infraestructura. Estamos hablando de la maquinaria, del cambio de los filtros, de una cantidad de cosas en el caso de las diálisis, pero también es todos los insumos médicos que los hospitales están faltando. Otra vez estamos regresando a lo que sucedía hace 20 años, ¿no es cierto?, que nadie podía operarse en un hospital público y si le operaban tenía que llevar desde el Mertiolate. O sea, es una situación verdaderamente terrible, ¿no? Que terrible, y además en el marco de una situación en que el gobierno tiene plata. El Banco Central está registrando, yo creo que es un subregistro, además porque las estadísticas están atrasadas, más de 8.000 millones de dólares, más del 8% del Producto Interno Bruto que están guardaditos en los bancos extranjeros. Y eso incluye, ¿no es cierto?, toda la plata de las recaudaciones fiscales, de las recaudaciones tributarias, la plata de las recaudaciones del IES, la plata de las recaudaciones por las ventas petroleras, etcétera, etcétera, que tienen en la Reserva Internacional y que por la mal llamada ley de defensa de la dolarización y otras leyes de ese tipo, ¿no es cierto?, les tienen guardaditos ahí como respaldo, como caja chica para la banca privada. Es decir, ya los bancos no tienen que responder con sus activos, con sus mecanismos de solvencia y de prudencia, sino que es el Banco Central con las reservas de todo el país que prohíbe al gobierno que gaste y que al mismo tiempo está poniendo a disposición en los bancos extranjeros, ¿no es cierto?, para garantía de la banca privada aquí en el Ecuador. ¿Y cuáles son los principales bancos? Banco de Pichincha y Banco de Guayaquil, del señor presidente Lazo. Entonces, mire, necesitamos ubicar claramente esa situación. Insisto, 8%, 8 de cada 100 dólares que tiene el país en su conjunto, no solo el gobierno,
están guardaditos debajo del colchón para favorecer a la gran banca. Y la gente muriéndose del hambre, la gente, las operaciones urgentes que están siendo postergadas, la gente que no tiene cómo recibir atención ni en los hospitales públicos ni en los hospitales del IES. Y lo mismo pasa con el tema de la educación y de los otros temas de infraestructura, como yo estaba hablando. El tema de la refinería, el tema de la Coca-Cola o Sinclair requieren inversiones urgentes porque pueden producirse tragedias humanas con pérdidas de vida, como ya ha sucedido. Entonces, necesitamos ubicar que más allá de esa ideología dogmática neoliberal que piensa o que pretende hacernos creer que todo lo que es público es corrupción, ineficiencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo aquí son negocios y negociados. Esto de lo de las eléctricas, básicamente, la asfixia que hacen al tema de los presupuestos para las hidroeléctricas es porque ya van a privatizar, pues ya salió el decreto 540 la semana anterior, que yéndose en contra de lo que dice expresamente la Constitución, en contra de lo que dicen expresamente las leyes, con un reglamento, vea la barbaridad jurídica que eso significa, quieren, ¿no es cierto?, facilitar las privatizaciones que ya están asignadas en el mismo grupo. Recuerde usted que en la época de Moreno se denunció que ya estaban repartidas, ya estaban con nombres y apellidos puestos, inclusive uno de los asesores del señor Moreno tuvo que salir porque se fue la lengua y inclusive dijo a quién le tocaba la refinería de Esmeraldas, a quién le tocaba tal cosa, tal otra cosa. Lo mismo pasa Economista. Con los lo que quieren, solamente con eso acabo, lo que quieren asfixiando los hospitales públicos es que la gente, con sus muertos, con sus enfermos, ¿no es cierto?, desde la desesperación dicen sí, privaticen nomás, que ya está empezando con el tema de las farmacias. Muy bien, y me cambio a otro tema, estimado economista. Usted mencionaba este tema de las ideologías dogmáticas y el tema de la privatización de la energía eléctrica, que eso ya es algo que ya se viene cocinando desde hace algún tiempo. La ciudadanía tiene un dicho popular que dice en cristiano, ¿no? Porque a veces de pronto en términos económicos no lo comprenden. Economista, de una manera sencilla, ¿qué podría significar la privatización de la energía eléctrica para el bolsillo del pueblo, el ciudadano pobre, el ciudadano que está en situación de extrema pobreza, la clase media y el sistema productivo también? Pues mire, y los ejemplos están ahí, es pura ideología, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos es Emelec. Emelec fue una empresa privada desde 1925 con una concesión exclusiva que le daba el Estado, que fue reforzada después en 1966 con un contrato ley. Imagínense, elevaron un contrato privado al nivel de ley, en el que el Estado le garantizaba, viva la libre empresa, viva la libre competencia, le garantizaba 9.5% de ganancias sobre cualquier factura que le pasen, incluyendo las facturas del equipo de fútbol. Y obviamente, ¿no es cierto?, Emelec nunca se encargó ni de cobrar, ni de hacer las instalaciones que correspondía, ni de mejorar los equipos, ni de hacer la presa hidroeléctrica que tenía que hacer en la provincia del Oro, en Ushkurumi, ¿no es cierto?, para garantizar la provisión de energía eléctrica a Guayaquil. El otro ejemplo es el tema de las gabarras de diésel, una cuestión tremendamente ineficiente y tremendamente costosa. El promedio, esto que tanto hablan que la empresa privada es eficiente y la empresa pública es ineficiente, el promedio, por ejemplo, de lo que está dando Pisayambo u otras hidroeléctricas que han sido manejadas por el Estado desde hace muchísimo, más de 40 años, ¿no es cierto?, es de 1 centavo por kilovatio hora. Mientras ellas, en el caso de las termoeléctricas que estaban ahí en el puerto de Guayaquil, ¿no es cierto?, estábamos hablando de 17 centavos por kilovatio hora, a veces hasta 25 centavos por kilovatio hora. Entonces, esto de la situación de que el mercado va a hacer que las cosas sean más eficientes y más baratas, es simple y llanamente mentira. Lo mismo sucede con el caso de los campos petroleros. El promedio de lo que cuesta, de los costos de producción de las empresas, de los campos manejados por las empresas estatales, primero CEPE y Petroecuador, ¿no es cierto?, es muchísimo más bajo que el entregado a las empresas privadas. Las empresas privadas tienen un promedio de 37, 45 dólares por barril en costos de producción, mientras que el caso de las empresas públicas, ¿no es cierto?, el caso de Sacha, por ejemplo, que está todavía 50 años produciendo para el país, estamos en niveles entre el 5 y el 12 dólares por barril. Entonces, mire, lo que necesitamos es sacudirnos de todas esas mentiras que nos han puesto y ponernos a ver qué mismo va a ser la inversión privada. Magnífico si viene la inversión privada para crear nuevas capacidades productivas. Pero aquí no estamos hablando de que van a hacer nuevas inversiones. Aquí estamos hablando de que les van a entregar sopladora. Pero sopladora ya está construida.
¿Por qué no viene inversión fresca, capital fresco, con nueva tecnología y generan nueva electricidad? No, lo que quieren, lo mismo pasa en el campo petrolero, les entregan los campos que ya están desarrollados, sin inversión de riesgos, cuando ya están totalmente conocidos, cuando ya se sabe perfectamente cuál es la estructura geológica y cuáles son las previsiones que se hacen respecto a los márgenes de producción, de recuperación, etcétera. Entonces, necesitamos al contrario que haya una inversión privada calificada, que de ninguna manera viene. El ministro Campana decía en el gobierno anterior 19.000 millones de dólares y ahora como parte del informe a la nación en el primer año de gobierno hablaron de 30.000 millones de dólares que posiblemente vengan. ¿Dónde está esa inversión? Nos podemos cada vez más regalones, yéndonos en contra de la Constitución, yéndonos en contra de la ley, asaltando los recursos del país para entregar a las empresas transnacionales, incluyendo disculpándole los impuestos, incluyendo disculpándole el pago de las cotizaciones al IES, ¿no es cierto? Totalmente ilegal. Y no llega la inversión extranjera, porque obviamente ninguna empresa seria va a querer venir a un país manejado en esas condiciones, en un país en el que se están destrozando las instituciones, se está destrozando la capacidad de consumo de la población, se están destrozando las capacidades productivas precisamente con esta falta de inversión pública y que al contrario no tiene ninguna otra perspectiva que el conflicto, la pobreza y la polarización social. Economista, y tenemos claro de que este tema sí se trata de dinero, pero sin embargo también es un problema estructural. Y de ahí le consulto lo siguiente, ¿cómo reactivar la economía en un contexto de tanto golpe para el mediano y para el pequeño, y incluso para emprendimientos en los barrios o en ciertos poblados que sufren día a día el tema de la extorsión por parte del crimen organizado? Y usted nos decía que el Estado tiene dinero como para empezar a paliar todas estas dificultades que atraviesa el sector de la salud, de la educación y el tema de seguridad, que incluso es un clamor mucho más superior, que ya lo dicen las encuestas, a ciertos otros temas, incluso que del empleo, porque a partir del tema de la seguridad van mejorando otras situaciones. Entonces, ¿cómo reactivar la economía en un contexto tan complicado y sin una inversión real, y más que todo también unos niveles de coordinación sin acusaciones de unos, de otros, de alcaldías con el gobierno, etcétera? Muy precisa su pregunta. Mire, primero lo que usted dice, es indispensable que en el país dejemos el tema de las descalificaciones mutuas, de los insultos, de esta cuestión binaria blanco y negro, correístas, anticorreístas, gobiernistas, antigobiernistas, izquierda contra derecha, costa contra sierra, y al contrario, pongámonos a ver soluciones. Como usted dice, los 8.000 millones de dólares es solamente el piso. Sobre eso todavía no se contabilizan, ¿no es cierto?, todos los recursos de los ingresos petroleros. El presupuesto que se mandó a la Asamblea y que entró por Ministerio de la Ley, o sea, sin la aprobación del legislativo, tenía registrado 59.20 centavos por barril, 59 dólares por barril. Y con la cuestión de la crisis ucraniana, más que se ha duplicado en algunos casos el precio del petróleo. ¿Dónde está esa plata? Toda esa plata no está siendo registrada en la Reserva Internacional y justamente lo que se está es poniendo candados para que no se invierta en el país. Es indispensable que no solamente haya inversión pública, sino también crédito. Las movilizaciones indígenas y populares de hace un mes, de hace 2 meses, están obligando al gobierno a que empiece a gastar la plata que sí tiene, que deje de tener esa plata a disposición de los grandes bancos, que además de ahora ya tienen el tema de los créditos vinculados. Nuevamente estamos regresando a la misma estructura de incentivos que provocó el zafarrancho bancario de finales de los años 90. Nuevamente ya tenemos niveles de migración desoladores con desgarre para la familia, las familias y los hogares ecuatorianos. Y lo que necesitamos, al contrario, que haya una inversión que favorezca la producción grande y la producción pequeña. No solamente las grandes inversiones que generen nuevas tecnologías, nuevas capacidades productivas y tecnológicas, sino también la pequeña y mediana producción, que es responsable de la gran parte del empleo. Necesitamos generar, en lugar de favorecer, como ha hecho el gobierno, aumentando las tasas de interés, aumentando las comisiones a favor de los bancos, como el propio Banco de Guayaquil y el Banco de Pichincha, lo que necesitamos es democratizar el crédito en condiciones mucho más baratas, mucho más técnicas, directamente vinculado a las capacidades de generar empleo, de generar riqueza, para que el país pueda prosperar con el respaldo de un aparato productivo, con una infraestructura suficiente, puertos, carreteros, de energía, con el cambio de la matriz energética que tiene que completarse, con la recuperación de la refinería del Pacífico y la industria petroquímica en el país.
En lugar de que se utilice eso, se han gastado más de $1.000 millones con licencias, con una serie de infraestructuras que se está desperdiciando con el pretexto de que hay un sobreprecio. Es como que a usted le vendieran un teléfono celular con sobreprecio y que usted en lugar de cuidar su teléfono celular lo bote a la basura porque está con sobreprecio. Primero que demuestren que hay ese sobreprecio y mientras tanto que continúen las inversiones porque el país sigue exportando crudo e importando todos los derivados con un costo no solamente para el fisco, sino para la balanza de pagos gravísima. Y recuerde que en dolarización, a diferencia de lo que pasaba cuando teníamos moneda nacional, se van los dólares y físicamente desaparecen de la circulación interna. Claro. Y usted conocerá mejor que yo, ¿no es cierto?, que en algunos bolsillos desaparecen más rápido que en otros, pues en el campo desaparece mucho más rápido que en la ciudad, en los barrios populares desaparece mucho más rápido que en los distritos financieros, que en San Borondón, ¿no es cierto? Y ni siquiera se quedan en Quito, Guayaquil, Cuenca, se van a Miami, se van a España. Esos dólares desaparecen de acá, ¿no es cierto? Y no hay con qué pagar. Inclusive, si es que yo tengo un negocio, tengo mis clientes, si no me pagan a mí, ¿cómo pago yo a mis proveedores? Quedamos sin circulante. Se va quedando una cadena, ¿no es cierto?, de depresión en el país, que cada vez se va profundizando. Ha habido una recuperación muy importante, una serie de resortes endógenos provocados no solamente por esta duplicación del Producto Interno Bruto, sino por el proceso de redistribución importantísimo, aunque de todas maneras insuficiente, que se dio en la década anterior, que muestra claramente cómo puede redinamizarse la economía y el país tiene los recursos a disposición. En el IES, por ejemplo, ahorita mismo podría recuperarse todas las capacidades de atención de los hospitales del IES, si es que como parte de pago el gobierno, en lugar de repartirse entre sus amiguetes, incluyendo la gente del Banco de Guayaquil, se entrega el Banco del Pacífico con una administración absolutamente neutral y técnica como ha operado en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, que sean ingresos adicionales a favorecer a los afiliados. Y lo mismo el tema del oleoducto de crudos pesados, que ya tiene que entregarse de acuerdo al contrato, sin costo para el Estado. El oleoducto de crudos pesados vaya también a ser pago para el IES, de manera que todos esos ingresos directamente vayan a la vena, a la atención, a los afiliados, a la atención a los jubilados. Economista, el gobierno dice que para bajar las tasas de interés en este país es necesario vender al Banco del Pacífico. ¿Hasta qué punto es verdad o nos están contando una novela para justificar algo que ellos quieren hacer desde hace mucho tiempo? Es una mala novela, están engañando a la gente y atentando en contra de la inteligencia de las personas. Aquí en el país tenemos los niveles de concentración monopólica en el sector bancario más altos de toda la historia, no solamente del país, sino de América Latina. Entre el Banco de Guayaquil y el Banco del Pichincha controlan entre el 45 y el 75% de los agregados financieros del país. Si es que se les entrega a través de ellos o a través de testaferros, como hemos visto que lastimosamente el propio presidente de la República ha hecho con su propia familia, a través de las offshore, a través de las guaridas fiscales, a través de la triangulación, las empresas fantasmas y todas estas cuestiones que vimos en los Panama Papers, en los Pandora Papers, en los Paradise Papers, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es una situación en la que entre los dos bancos, ¿no es cierto?, en última instancia, entre el señor Egas y el señor Lasso, van a terminar decidiendo cuáles son las tasas de interés, a quién se presta y a quién no se presta, cuánta plata fuga del país. Ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos, ¿no? Estamos con una hemorragia sistemática de recursos porque los grandes bancos tienen sus centros de decisión fuera del país, sus centros de rentabilización fuera del país, en la red de offshore, en la red del shadow banking, en las redes de las guaridas financieras, en las redes de los derivados financieros, en las redes de la especulación financiera, y no para inyectar recursos en la producción, no para soportar, no para fomentar las capacidades productivas del país. Al contrario, yo creo que si se lograra una adecuada coordinación entre un BIES, ¿no es cierto?, que pueda generar inversiones de largo plazo que no solamente garanticen la seguridad de los depósitos, de las contribuciones de los afiliados, sino que al mismo tiempo pueda contribuir en el largo plazo al desarrollo del país, como por ejemplo ha funcionado el tema de los fondos pensionales en otros países, como en Brasil con el BNDES, por ejemplo, o lo que han sido los fondos pensionales en otras partes del mundo, tanto en manos de los propios trabajadores o en manos de los gobiernos seccionales o centrales. Tendríamos una capacidad de generar estas inversiones de largo plazo que el país tanto necesita. Y si tuviéramos la asociación, la coordinación adecuada, con una inversión, con una capacidad de articulación financiera, de préstamos, de servicios financieros,
muy activa en el mercado, como podría ser el Banco del Pacífico, yo creo que al contrario podrían bajar las tasas de interés, podría cambiarse la estructura. Mire, el porcentaje del crédito que va a producción aquí en el país es ínfimo. Lo que necesitamos es que a través de la competencia, frente a estos dos gigantes que controlan, insisto, lo fundamental del país, pudiésemos tener en verdad un mínimo de competencia en los sectores financieros, con el apoyo y el fomento a las cooperativas, con el apoyo a otras formas de organización financiera, los fondos mutuales, las cajas de ahorro, los bancos comunitarios, que verdaderamente permitan que la gente desde el territorio, desde la comunidad, pueda defender la economía de sus familias. Entonces, mire, es todo lo contrario a lo que quiere este gobierno neoliberal, concentrador, ¿no es cierto?, favorecer básicamente al grupo de amigos de los grupos, los banqueros, que puede ser que aparezcan peleándose, pero que en lo fundamental están absolutamente de acuerdo en llevarse, están juntos en lo fundamental, que es llevarse al país al peso. Esto es más o menos el Partido Social Cristiano con Creo. En lo fundamental, ellos se juntan nuevamente. Ya lo vimos en el juicio político, en el tema de la muerte cruzada, que ellos al final no estuvieron... Y por si acaso, no me tomen literalmente. Es decir, puede ser que se odien entre el señor Lasso y el señor Egas, puede ser que se odien, pero a fondo. Puede ser que tengan, inclusive entre familiares, pueden odiar esas relaciones de amor-odio, es muy común en esas situaciones. El problema fundamental es que el bolsillo, que es lo que más les duele, ¿no es cierto?, tienen ahí unos intereses en conjunto, que es básicamente seguir actuando como vampiros en contra de la economía, chupando la sangre del pueblo ecuatoriano. Claro, en el tema del seguro social, nos han creado un relato de que el seguro está al borde de la quiebra, que hay plata hasta este año, desde Moreno, desde la época de Moreno, decían que había plata para 8 meses más de pagarle las pensiones jubilares a los miembros que cobran todos los meses. Pero al final sigue pagando las pensiones, pero nos viven creando ese relato que el seguro está al borde de la quiebra. ¿Hasta qué punto es verdad esto? Mire, esto es mentira. Yo entré a trabajar muy jovencito en el Banco Central. Ya en 1986 tuvimos, yo recuerdo clarito, una sesión técnica con funcionarios, los técnicos actuariales del IES. Ya oímos en 1986 que el IES no dura 2 años porque ya quiebra. Y estas reuniones se repetían cada año, y ya nos fregamos porque ya quiebra el IES, y estamos con esta cantaleta desde hace largo rato. Han hecho todo lo posible, hasta lo imposible, por quebrarlo al IES. Hubo hasta un plebiscito en el que claramente la población ecuatoriana se manifestó, a pesar del bombardeo ideológico, se manifestó categóricamente porque no se privatice el IES. Pero lo que en última instancia quieren es, ¿no es cierto?, que desde la desesperación, yéndose en contra de la Constitución, de las leyes, del pronunciamiento popular, reiteradamente manifestado para evitar eso, ¿no es cierto?, meterle el diente a los fondos pensionales, como lo han hecho en Chile, como lo hicieron temporalmente en Argentina, como lo están haciendo en distintas partes del mundo. Esto de aquí significaría, ¿no es cierto?, que ahora que tiene, por ejemplo, el Banco del Pichincha tiene alrededor del 19% del Producto Interno Bruto en activos controlados por ese consorcio, porque incluye a Diners, incluye al Banco Rumiñahui, al Banco de Loja, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, pasaría a más del 50%. O que el Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, pueda tener estos recursos gigantescos a su disposición. Recuérdese que ahora es con créditos vinculados, o sea que los bancos cogen esa plata para prestarse a los mismos socios. Igualito a lo que pasó a finales de los 90. Economista, ¿qué hubiese pasado? Discúlpeme. ¿Qué hubiese pasado si en el gobierno de Sisto se hubiese llegado a la privatización del Seguro Social y nos tocaba vivir el tema del periodo bancario? Pero exactamente, ya estuvieran en Miami, pues, esos fondos. Los bancos que quebraron acá con la plata que se llevaron, ¿no es cierto? Bancos quebrados aquí en el Ecuador, banqueros multimillonarios en España y en Miami. Hubiera sido también con la plata del IES. Y eso ha pasado hasta en lo que es la vitrina, ¿no? El propio Chile, ¿no es cierto?, ha tenido que utilizar la quiebra del gobierno de Bachelet, la quiebra de los gobiernos mínimamente progresistas en Chile tuvo que ver con el hecho de que tuvieron que ir a hacer un salvataje de los fondos pensionales que estaban en manos privadas. Lo que era la estrella en la vitrina, digamos, de Chile a nivel mundial, resulta ser que las AFPs tenían unas tremendas ganancias
para los dueños de las AFPs, ¿no es cierto? Se llevaban la plata afuera, el rato que había que cobrar las cotizaciones y el rato que había que pagar las jubilaciones estaban por debajo del mínimo, entonces el Estado chileno tenía que pagar la diferencia. Pusieron la plata, por ejemplo, en lo de Lehman Brothers y en el casino con los dados cargados de Wall Street, ¿no es cierto? Y terminaron perdiendo toda esa plata. Y en lugar de reducir los grados de exposición, siguieron aumentando los grados de exposición, disque para que recuperen las pérdidas. La crisis ha sido un desangre permanente desde el 2008 hasta acá. En el caso de Chile, que es ejemplo a nivel internacional. Imagínense lo que hubiera significado con toda esa plata, que se hubieran llevado la plata en plena crisis bancaria, repartiendo entre sus socios, ¿no es cierto?, a través de créditos vinculados que nuevamente están en vigencia en el país, hasta, o sea, los socios que tienen hasta el 25% de la propiedad del banco tienen derecho a recibir los créditos que les dé la gana del banco. Y obviamente al socio no le vas a decir que pagues, ¿no? Si es que le falta plata, se le hace una reestructuración del crédito, ¿no es cierto? Así no pague un solo centavo y se le hace para las calendas griegas el resto de lo que tiene que pagar. Y el rato que caiga una crisis, el rato que ya no se pueda seguir disimulando el asunto, igualito a lo que pasó en el 98-99, pues simplemente desaparecen los activos, desaparecen las inversiones, están en las Bahamas, están en ni sé qué, ni sé dónde, la superintendencia de bancos diciendo que todo está tranquilo, y el rato de los ratos se hacen humo, pues. Entonces, mire, necesitamos al contrario, que el IES, ¿no es cierto?, tiene que fortalecer. Se logró duplicar el número de afiliados, lo cual significa que se duplican también las posibilidades, las capacidades de cotizaciones. Pero el problema es que buena parte de esos afiliados que se logró en la década anterior han perdido el empleo. O simplemente sus negocios han estado en una situación asfixiada precisamente por la política económica neoliberal del gobierno, porque se fugan los capitales, porque el gobierno no inyecta recursos en la economía, no paga. Pero el gobierno dice que se ha recuperado el empleo. Perdón. El gobierno dice que se ha recuperado el empleo. Hablaba de cifras. Eso también es un cuento. Mire, las cifras lastimosamente están totalmente cocinadas. Yo recuerdo, hicimos un artículo a mediados del 2018 que mostraba con los datos del INEC que en medio año, entre diciembre del 2017 y junio del 2018, con datos del INEC, había aumentado en 500,000 el número de pobres. Inmediatamente llamaron a las autoridades del INEC para que cambien las cifras. Como se negaron, les mandaron sacando sucesivamente al primero, al segundo y a la tercera autoridad del INEC, y finalmente acabaron convirtiéndole al INEC en una oficina de la Presidencia de la República para tenerle con rienda corta, ¿no es cierto?, obligándole a cambiar la metodología a su antojo, ¿no es cierto?, para garantizar unas cifras favorables. Y ni así no han podido. Inclusive con las cifras cocinadas muestran una situación terrible. El porcentaje de empleo adecuado que se llegó en la década anterior llegó a ser 5 de cada 10 ecuatorianos. Ahora son 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen un empleo adecuado, tanto en el sector público como en el privado, tanto en la economía capitalista como en la economía popular y solidaria. Entonces, simple y llanamente las condiciones de empleo, las condiciones sociales se van deteriorando de una manera terrible. En el agroecuatoriano, en el sector rural ecuatoriano, las cosas son todavía más agudas y esto atraviesa obviamente a los grupos afro, a los grupos indígenas de una manera brutal, pero esto no excluye que también montubios, mestizos, gente blanca, blanca, verde, roja, de todos los colores, ¿no es cierto?, están sufriendo las consecuencias de una política totalmente irresponsable y criminal que está borrando con el codo lo que se hizo la década anterior con la mano. 2,5 millones de personas que salieron de la pobreza y ya buena parte, un porcentaje altísimo de eso, en poco tiempo nuevamente han regresado no solamente a la pobreza, sino a los niveles de pobreza extrema. Y en el caso del sector rural ecuatoriano, ¿no es cierto?, la situación llega a niveles realmente escandalosos. ¿Cómo se puede mejorar la situación si es que no hay plata para comprar las cosas, si es que no hay liquidez, si es que no hay recursos, si es que el gobierno ni siquiera paga los hospitales? Parte de la tensión es que inclusive en su política privatizadora, ¿no es cierto?, ni siquiera les paga a los hospitales con los que se han hecho concesiones. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando acá? Hacer que la cosa quiebre y que la gente desde la desesperación acepte cualquier cosa. Ya lo dijo un distinguido representante de la oligarquía, no es ninguna persona improvisada, son 40, 50 años que ha estado presente en la escena nacional como el señor César Ron. Además, alto dirigente primero del Partido Social Cristiano y luego del Partido de Gobierno, que dijo claramente que el país ya no aguanta más y que tiene que salir de la dolarización.
Claramente son ellos los que quieren salirse de la dolarización y ni las cámaras empresariales le desmintieron o desautorizaron, ni el señor Nebot ni la señora Cintia Viteri le desautorizaron y peor aún el presidente Lazo y los dirigentes del partido Creo le han dicho que no. Claramente, ¿no es cierto?, hay un propósito por reventar la dolarización precisamente porque ya tienen una situación parecida a la que tuvieron en los años 90. Necesitan la máquina para hacer los billetes. La autoridad tiene que estar vigilante respecto a lo que está pasando con los depósitos de los ahorristas. La autoridad tiene que estar muy atenta respecto a lo que está pasando con las cotizaciones de los afiliados en el IES, porque esa es la parte más jugosa del pastel. Esta es una dinámica transnacional que tiene que ver con la crisis mundial del capital ficticio, con la crisis mundial del capital especulativo, que lastimosamente ha engarzado de una manera totalmente servil y subordinada a las élites ecuatorianas en una aventura tremendamente peligrosa. El país tiene que ponerse de pie. Este no es un problema ni de comunistas, ni de izquierdistas, ni de correístas, ni de católicos contra protestantes. Este es un país que debe unir, este es un problema que tiene que unir al país entero. ¿Qué vamos a hacer con el país? ¿Cómo evitamos que tengamos nuevamente la crisis de finales de los años 90? ¿Cómo, como bien decía el compañero hace un momentito, cómo hacemos para que, si hay la plata ahí, la situación de los precios internacionales es favorable? Estamos en una situación en términos de precios relativos muy parecida a las mejores épocas que ha tenido el país en términos de los precios del petróleo. Y no hay $1 de inversión pública. Todo es puro discurso, son puro promesas, es puro aire caliente y manipulación de las cifras con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación. Yo felicito el espacio que ustedes tienen acá en el que se pueden discutir estas cosas. Si yo me equivoco, nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pues que me demuestren con cifras y que me demuestren con hechos. Pues ¿dónde está la carretera? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde están las refacciones? ¿Dónde están los recursos para las personas que necesitan diálisis? ¿Dónde están los recursos para las personas que necesitan operaciones inmediatas? ¿No es cierto? Así se demuestran las cosas. No con el bombardeo ideológico que hacen los grandes medios de comunicación, y yo también diría de buena parte de la cadena. Porque aquí el silencio de las universidades, obviamente con honrosas excepciones, ¿no es cierto? El silencio de las universidades está haciendo un grave daño al país. Se ha hecho es que una autoridad que protesta le cae Contraloría, pues. Pues mire, entonces ahí está. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es la intimidación, es la escalada. Por eso es que al gobierno le interesa tener las autoridades de control de su parte. Ahí está el problema, el país se está volviendo invivible, ¿no es cierto?, con esta situación de miedo primero generalizado con estas escenas grotescas, sádicas, crudelísimas de las crisis carcelarias, del sicariato en aumento, de estos asesinatos así espectaculares, y además es la misma receta que aplicaron en su momento en Colombia, en México, y como ya con otro tipo de gobiernos ya no pueden hacerlo, ni en Colombia ni en México, están buscando una plaza fresca, y la disputa territorial es precisamente por eso. Y que no nos vengan el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el propio presidente de la República a decir que son los indígenas los financiados por el narcotráfico. ¿Qué les interesa a los narcotraficantes de los indígenas? Los ponchitos, las artesanías, las papitas. Oiga. ¿O será que lo que verdaderamente necesitan son grandes bancos para poder hacer el lavado que necesitan? Con la desregulación que lograron con las últimas leyes, con la desregulación absoluta que han logrado, permitiendo que ahora sí los bancos puedan fugar capitales, que los bancos puedan hacer lo que les dé la gana, sin ni siquiera tienen que hacer la información que organismos internacionales como el GAP y como el Banco de Basilea, como el propio Fondo Monetario Internacional están exigiendo. Ni siquiera con eso se está cumpliendo. A usted, a mí, ¿no es cierto? Si es que tuviésemos alguna situación que tenemos que depositar algunos miles de dólares, $10,000, una cuestión así, es obligatorio que tengamos que entregar esa situación. Tiene que llevar los soportes. Los millones de dólares de los narcos colombianos, de los carteles sobre todo colombianos, se resuelven con una pequeña cooperativa, con una pequeña tienda, se resuelven con estas caletas que encuentran de vez en cuando con paquetes de billetes, ¿no es cierto?, que en última instancia no llegarán a los pocos millones de dólares. Necesitan grandes maquinarias para el lavado.
grandes maquinarias en conexiones internacionales ahora con las tecnologías de información y comunicación. Eso es perfectamente factible a través de las offshore, a través de las guaridas fiscales, como por ejemplo lo que sucede con Panamá, con las offshore de las islas del Caribe, ¿no es cierto? Las que garantizan que esa situación se siga cumpliendo. Economista, finalmente, no sé si usted pudo ver las declaraciones o la denuncia que hizo el asambleísta Luis Almeida, que en un año de este gobierno se han bajado la recaudación de las aduanas de cerca de $1.000 millones. Ahora podemos entender por qué es que bajan las recaudaciones con la venta de los cargos, pues un cargo vale ahí $3 millones, por ahí se habla de un cargo de $30 millones. Esas personas que invierten tanto dinero, yo no creo que los invierten como benefactores. No, mire, no he tenido la oportunidad de revisar esa información, me parece escandalosa, porque de las pocas cosas que han seguido creciendo aquí en el país es el tema de las importaciones, pero en volumen, ¿no? El país sigue importando, con lo cual cosas que se podían producir acá ahora se mandan afuera, ahora se compran de afuera, mandando hacia afuera las capacidades de generar empleo acá, pues, en primer lugar. Pero además con un tema gravísimo, que es el hecho de que a nivel internacional el dólar se fortalece, lo cual quiere decir que nosotros podemos comprar con el dólar que tenemos mucho más de los productos del extranjero, mucho más baratos. Y nosotros nos sentimos, yo pregunto a la audiencia si es que han sentido efectivamente en sus bolsillos que el dólar de los productos puede comprar más baratos los productos importados. ¿Quién se queda con la diferencia? ¿Quién es el que verdaderamente nos está cobrando los aranceles? Los importadores, pues. Los importadores se quedan con esa diferencia. Argentina sigue devaluando, ¿no es cierto? Y esa diferencia entre lo que comprábamos antes y lo que compramos ahora, ¿quién se queda con esa diferencia? Los importadores. China, ¿no es cierto?, tiene un yuan devaluado con respecto al dólar. Europa tiene por primera vez la paridad, ha bajado de un dólar por euro. Entonces necesitamos justamente una situación que muestre claramente que todos los productos europeos deberían estar más baratos. Como decía mi abuelita, Quilmes. Entonces, no solamente que a través de esta subasta de puestos que tenemos que además generalizar, porque recientemente decían que un subsecretario también había un precio para los subsecretarios en el Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, ¿no? Es decir, no es una situación parcial, sino que es un tema generalizado con este gobierno. 2.5 millones de dólares. Excepto aquellos puestos que pone directamente la Embajada Americana, parece ser que todos los demás están sujetos a subasta. No sé, yo no estoy siguiendo esa situación, pero ya no es primera vez que oigo el Estamos asunto. viviendo la feria de la alegría de la venta de cargos públicos. Entonces, no solamente es la feria de la alegría haciéndose de la vista gorda, haciéndose los otros a propósito, haciéndose los otros respecto al tema el pago de los aranceles, sino que además, ¿no es cierto?, se permite que los importadores, los aranceles que no cobra el gobierno, lo estén cobrando los importadores, porque ellos se quedan con la diferencia. Insisto, los productos chinos, los productos europeos, los productos brasileños, los productos argentinos, los productos colombianos, los productos peruanos, deberían estar mucho más baratos aquí en el Ecuador. ¿Quién se queda con la diferencia por la devaluación que han tenido, por la depreciación que han tenido las monedas extranjeras desde las cuales estamos importando? Pues precisamente los monopolios que se han formado en el sector importador. Entonces, mire, al contrario, yo creo que se necesita promover la industria nacional, promover las capacidades de producir aquí en el país para garantizar que se generen empleos de buena calidad, para garantizar y dar objetivos y horizontes para que los jóvenes ecuatorianos se preparen con excelencia, para aportar con calidad, ¿no es cierto?, en temas específicos, en lo que tendría que ser los grandes desafíos del siglo XXI, y no quedarnos como en una situación rentista, ¿no es cierto?, en el que básicamente es una economía que compra todo, una economía de servicios, que vive de las rentas, aquellos que pueden vivir de las rentas y los otros en una situación miserable. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros. Espero tenerlo en los próximos días nuevamente para seguir haciendo análisis aquí en este espacio. Muchas gracias. Un gran saludo a ustedes y a la audiencia. Gracias al economista Pedro Páez, experto económico y académico. Bien, ahí estaba haciendo un análisis de todo lo que está viviendo el Ecuador, lo que nos cuenta el gobierno, que dice que la casa está en orden, pero más es un desorden. Y con cifras, ¿no? Y con cifras. Con datos, aquí no son argumentos sólidos, inventadas, argumentado todo siempre, ¿no?
para que sepan los ecuatorianos la realidad de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Aquí hemos invitado a un académico, un experto, una persona que conoce de la situación real de lo que vive la economía del Ecuador.